Hola Cáncer, bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Esto es del 26 de abril al 2 de mayo. Ya empezó la temporada de Tauro. La temporada de Tauro es una temporada muy buena para materializar ideas y proyectos. Y tú que todavía tienes la influencia de Júpiter antes de que se vaya al signo de Leo, te recomiendo, si tienes alguna idea bonita, algún proyecto que quieras desarrollar, todavía tienes tiempo para hacerlo. Te quedan 2 meses con este tránsito benefactor de Júpiter en Cáncer. Tu palabra clave es voz. Y a ti esa palabra clave, si mi memoria no me está fallando, y tú me lo puedes confirmar, te sale recurrentemente. Así que Cáncer, jamás te calles, di las cosas, expresa tu opinión. Y si tú tienes algo que decirle a alguien, no dejes de decírselo por tratar de encajar, porque tu voz es tu mayor poder. Tu número de acompañamiento es el número 85 y dice, sigue tus sueños. Así que mis amados Cánceres, como les estaba diciendo, todavía tienes a Júpiter ahí. Muévete por lo que quieres, por los proyectos que tienes. Como siempre, una invitación súper cordial a que te suscribas y actives las notificaciones. Vamos a ver acá. Evolución y empoderamiento. Fíjate que estas cartas también están hablando de ideas o proyectos que tú vas a poder sacar adelante, que tú vas a poder desarrollar de una manera súper positiva. Hay alguien de tu pasado que viene a ayudarte y su ayuda es invaluable, es buenísima. También te hablan las cartas de lecciones que tienes que tomar esta semana. Hay que elegir y lo que vas a elegir, que tiene que ser de manera instintiva y escuchando tu voz interior, te va a llevar a soluciones que se van a sentir mágicas, pero que eres tú mismo dando las pautas y dando los pasos hacia una meta que quieres que se concrete antes de que termine la primera mitad del año. Personas en el entorno colaborativas contigo que te quieren ayudar, tú vas a sentirte como amado, alabado, admirado por las personas que te rodean. Y eso te va a ayudar a tener un mayor impulso y a tener una mayor confianza esta semana para atreverte a ejecutar algo. Así que no dejes de hacerlo. También están hablando las cartas de que es el momento de hacer un viaje que has estado postergando, que quieres hacer, que a veces dices que sí, a veces dices que no. Te mueves para acá, te mueves para allá, pero no terminas como de concretarlo. Concrétalo esta semana, aunque no lo vayas a hacer todavía, pero por lo menos planifícalo, siéntate, desarrollalo, ponlo en papel para que luego esto pueda ver la realidad. Movimientos importantes esta semana para ustedes que van a ser súper positivos. Atentos a temas del pasado que renacen esta semana, pero no como castigo, sino como una oportunidad de resolver algo que se quedó a medias. La salud, necesitas descansar, necesitas. Cuando digo descansar es dormir tus 8 horas, 6 horas, 7 horas, lo que tú puedas dormir, pero dormirlo bien. Las cartas también están hablando en el tema de salud de no tomar decisiones exageradamente impulsivas. No empieces una dieta súper restrictiva, pero tampoco empieces un medicamento así como de que de la noche a la mañana. Ten cuidado con eso. El dinero, muy bien aspectado, está saliendo la emperatriz. La emperatriz en el dinero es muy benevolente, porque es dinero que llega de cualquier forma. Vendes algo que a lo mejor tenías algo en venta hace mucho rato, estaba estancado, se vende esta semana. Una deuda que tenías por ahí y aparece la persona, te la paga esta semana. Un cobro que te hicieron por error, te devuelven el dinero esta semana. Entonces hay dinero que llega a la vida de Cáncer de manera, entre comillas, un poquito sorpresiva. Los que están buscando trabajo deberían tener muy buenas opciones esta semana para aplicar y luego para concretar entrevistas. Y tener un desempeño que te lleva a quedarte, un buen desempeño en entrevistas, me refiero, que te lleva a quedarte con los cargos. Muchos de ustedes van a estar recibiendo, de hecho, una respuesta positiva esta semana por una aplicación que hicieron hace tiempo. Los trabajadores y los emprendedores les viene muchas buenas noticias. Los trabajadores, por un lado, o reciben un aumento salarial o reciben un ascenso importante o un espaldarazo de su jefe
o una admiración que se las van a decir en su lugar de trabajo, un bono que pueda estar llegando por ahí, pero los veo muy bien posicionados laboralmente esta semana. Lo mismo los emprendedores van a poder destacar por encima de sus competidores y van a tener una buena presencia dentro de sus clientes, dentro del grupo de clientes. De hecho, en esta época de redes sociales, algunos de ustedes a lo mejor se hacen virales con sus productos y servicios, dándoles la oportunidad de llegar a más gente. Vamos a ver el amor. En el amor acá, conversaciones incómodas que se tienen que sostener. Y fíjate que tu palabra clave fue vos. Si hay algo que no está funcionando bien con tu pareja, si hay algo que tú sientes que no está como que al tono ahí de lo que tú quieres decir o lo que tú quieres expresar, esta semana hay que resolverlo. También están hablando las cartas de confusión con la pareja o incomodidades por algo que se quiere hacer y no se ha hecho. También puede venir una ruptura necesaria para algunos cáncer. Alguien que se tiene que ir, ya sea que tú te vas del lugar o tú necesitas que alguien se vaya, tu pareja se vaya de tu casa. Esos temas todos se van a hablar esta semana. Ojo, esto es solo para parejas que puedan estar en crisis, que puedan estar teniendo problemas, que puedan estar teniendo discusiones. Una pareja feliz, lo único que puede tener esta semana son roces sobre desacuerdos o malos entendidos. Los solteros permanecen solteros esta semana, te van a invitar a un lugar y luego te van a decir que no. Así que no te sientas tan mal. Yo te digo que te vas a decepcionar como de algo o de alguien. Es un curso pues natural. Tu afirmación de anclaje para que algo muy bueno te pase esta semana. Vamos a hacerla por el dinero, porque a ti te llega dinero. El dinero me ama. Creo que esa ya yo se las he dado, no sé si ustedes a otro signo, pero no hay anclaje más poderoso para traer dinero que ese. El dinero me ama, porque alguien que nos ama quiere estar siempre pegados a nosotros. Así que escríbalo para que veas cómo llega dinero desde distintas fuentes esta semana a tu vida. Así que sin miedo, escríbelo. El dinero me ama. También dale me gusta al video y compártelo con quien tú quieras. Vamos acá. Tu arcángel de la semana es Rafael y dice: amor y bendiciones que llenan tu vida, armoniosas relaciones con los miembros de la familia, un final feliz. Bueno, fíjate, Rafael te lo está hablando como por otro lado, así que nada que temer en la parte de las relaciones. Recuerden, relación que se acabe esta semana es porque así tenía que ser y ese es tu final feliz. Si tu relación está bien, no te tienes que asustar porque eso no es contigo. Vamos a ver aquí tu afirmación. Si quiero sentirme apoyado, debo apoyarme yo mismo. Literalmente, cuando queremos algo que se manifieste afuera, tenemos que manifestarlo adentro a través de nuestras emociones. Yo les dejo beso grande. Nos vemos pronto por aquí.